Llámesele como se le llame, bullying, matoneo, el acoso escolar es uno de los flagelos que más está golpeando a los niños en Colombia, en los colegios públicos y en los colegios privados. Y lo peor de todo es que muchas veces ese matoneo y ese bullying se hace como si formara parte de la normalidad con que se vive en los planteles educativos. Es decir, que no se percibe como un problema que hay que enfrentar, sino como parte constitutiva de la vida de un colegio. Debido a esa falta de reacción de la sociedad, de los colegios, de las juntas de padres de familia y del propio Estado, el matoneo a los niños se ha ido incrementando de manera drástica en los últimos años en Colombia, al punto de que muchos de ellos han terminado quitándose la vida, como pasó con Sergio Urrego, un adolescente que fue cercado, aislado, por cuenta de su orientación sexual, un bullying que lo terminó impulsando hacia el suicidio. Un día de agosto del 2014, a sus escasos 16 años, luego de que se habían publicado los resultados de los exámenes del ICFES, en los que Sergio Urrego obtuvo el 10º lugar a nivel nacional. Era un duro. Según la carta que Sergio dejó antes de morir y donde denuncia que él fue víctima de un acoso por parte de sus profesores y de las directivas del colegio, cuenta que en mayo del 2014 una amiga le tomó a él una foto con su pareja en el momento que se estaban dando un beso. La foto quedó registrada con consentimiento de los dos jóvenes que se dieron el beso en el celular de la amiga. No obstante, según relató el mismo Sergio en esa carta póstuma, esa foto que quedó registrada en el celular de la amiga fue encontrada por las autoridades del colegio y de inmediato se calificó ese hecho como una falta grave y se les abrió una investigación a los dos. Después de muchas discusiones internas, los directivos forzaron a que los dos estudiantes firmaran un papel en el que decían que se comprometían a mantener la distancia entre ellos dos para evitar situaciones complicadas que no le convenían al colegio. Este fue el comienzo del martirio que empezó a sufrir este joven y que terminó como ya sabemos. Como el colegio se negaba a reconocer lo que había sucedido y la manera como había maltratado a Sergio Urrego, la madre presentó una tutela en el 2014 ante el Tribunal de Cundinamarca. Tutela que tuvo que llegar hasta la corte para que ese tribunal fallara a su favor y obligara al colegio a pedirle disculpas y a decirle que esas políticas que estaba implantando pues no contribuían a la convivencia que debe haber en un colegio. Realmente esto deja un precedente de que nunca más esto vuelva a ocurrir. Esto deja un mensaje claro de la no repetición, de realmente conservar la memoria de los jóvenes diversos en sus escuelas, aquellos jóvenes que aún siguen sufriendo en silencio y de muchos casos que han llegado a quitarse la vida como mi hijo, pero que pues muy seguramente han quedado ocultos. Yo creo que es esto más el precedente que se deja y así recibo esta sentencia. Cuando pensábamos que el país había aprendido la lección, luego de esta historia que tanto conmocionó al país, lo que sucedió fue todo lo contrario. Desde entonces, las cifras de bullying, de matoneo, de acoso se han disparado en el país. Un estudio de la Organización Internacional Bullying Sin Fronteras ubicó al país como el 10º con más casos de matoneo a nivel mundial. Y un informe del Laboratorio de Economía y de Educación
de la Universidad Javeriana, dice que somos el segundo país en Latinoamérica entre los miembros de la OCDE con mayor exposición al bullying. Recientemente se conoció de otra madre que le tocó recurrir a la justicia y llegar hasta la corte para lograr que el colegio, esta vez un colegio donde se educa a los hijos de las familias más pudientes de Bogotá, el Colegio Helvecia, aceptara que no había hecho nada por evitar que a su hijo lo dejaran de acosar en el colegio. Primero ella fue a denunciar el acoso que sufría su hijo ante las autoridades del colegio, que hicieron caso omiso de lo que ella decía. Al ver que no había respuesta, ella decidió apelar a la justicia y su caso terminó en la Corte Constitucional. El fallo reconoció por primera vez lo que el colegio había negado siempre, que su hijo había sido acosado y que el colegio no hizo lo suficiente para atenderlo. Las denuncias de esta mamá sirvieron para que otras mamás denunciaran otros casos de acoso en el mismo colegio, como sucedió con la representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, quien salió a los medios a decir en una entrevista en El Espectador que su hija había sido víctima de acoso escolar y racismo en el Colegio Helvecia. Y de nuevo, la institución se reafirmó en decir que no era cierto que no hubiera actuado bien, porque sí se habían activado las rutas de atención. A Juliet Rivero, que era la representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, le tocó finalmente trasladar su hija a otro colegio. La verdad me puse muy triste cuando vi lo de la sentencia de la Corte Constitucional y entendí que pues otros niños estaban viviendo situaciones similares. Al escuchar esa noticia ese día lloré y también pues me dije a mí misma que era importante denunciar. Estamos con María José Quiseno, la madre que hizo la primera denuncia de que su hijo estaba siendo acosado en el Helvecia, una denuncia que ha producido una tracalada de otras denuncias que aún hoy siguen saliendo a la luz pública y que demuestran que en muchos colegios el bullying es una práctica que se vive en silencio y que desde luego no solamente se lleva a cabo en colegios como el Helvecia. Ella, después de todo lo que le pasó, porque a ella le tocó exactamente hacer la misma ruta que la mamá de Sergio Urrego, porque llegó hasta la corte y obtuvo finalmente un fallo que obliga al colegio a por lo menos tomar cartas en el asunto y decir que la embarró, cosa que todavía no ha hecho el colegio, decidió crear una fundación que tiene el lema que dice que el acoso escolar mata. Luego de que se produjo el fallo de la corte en contra del Colegio Helvecia, María José Quiseno escribió una carta en el que dice que después de 2 largos años de un proceso judicial, finalmente la Corte determinó que el Colegio Helvecia de Bogotá vulneró los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad, a la integridad personal, a la salud y a la educación de su hijo. María José, tú has contado tu historia en los medios, has contado cómo fue la tortura de primero ir a de los profesores, contar lo que sucedía con tu hijo, oír cómo ellos hacían caso omiso a las denuncias, después con los directivos, después cómo te tocó durante 2 años ante la negativa del colegio a hacer algo, llevar el caso a la justicia, cómo llegó hasta la corte y cómo después de 2 años de un proceso judicial muy largo, finalmente la corte encontró que se habían vulnerado los derechos de tu hijo y que el colegio tenía la responsabilidad de haber hecho muchas más cosas para evitar lo que sucedió. ¿Cuál es la reflexión que te deja todo esto? ¿Por qué los colegios se están negando
a aceptar que están haciendo muy poco para controlar el tema del matoneo en Colombia? Yo te diría que a través de la historia de mi hijo quiero invitar a una reflexión muy profunda sobre una pregunta, y es: ¿son los colegios colombianos, independiente de que sean públicos o privados, un lugar seguro para los niños? En el caso de mi hijo no lo fue. Sufrió por más de un año acoso escolar, y a pesar de tener conocimiento del caso, el colegio no tomó las medidas suficientes para asegurar un ambiente escolar seguro y protector. De hecho, la Corte, como tú lo anunciaste en sentencia del pasado 10 de julio de este año, menciona algo muy doloroso, y reconoce que el colegio no actuó con determinación, no activó la ruta de protección y dejó que nuestro hijo sufriera de acoso escolar en el colegio, asumiendo una responsabilidad muy dura, y es que no activaron las rutas previstas oportunamente ni actuaron con el mayor cuidado y confidencialidad. Ahí hay un tema muy duro del que yo he hablado en varias ocasiones, y es que la medida del dolor que tenemos las personas es distinta entre unas y otras. En el caso de los niños y las niñas, yo creo que es incluso peor, porque lo que a mí me duele no necesariamente te duele a ti de la misma manera. Claro. Y los colegios colombianos están quedándose en pensar que se trata de meros conflictos, como lo dicen, entre niños y niñas. Sí. Y el tema es mucho más profundo, María Jimena, y tenemos que decirlo en voz alta: el acoso escolar desatendido mata. ¿Por qué en los colegios el tema del matoneo es un tema que se aborda como de manera pecaminosa? No se toca realmente en su dimensión. Tú decías en esta carta que publicaste a raíz del fallo de la Corte que el bullying era parte de esa cultura de silencio cómplice, porque como sucede en la película Encanto, pues you don't talk about Bruno. Aquí no se habla de Bruno. Minimizan las señales. El acoso usualmente arranca en los niños a partir de los 9 años. Bullying Sin Fronteras, la organización, también ha hablado un poco de que se da en su mayoría entre los 9 y los 14 años. Empieza como acoso verbal. En nuestro caso fue acoso verbal, molestar, poner sobrenombres y apodos. Y la tendencia natural que tienen papás y colegios es decir: no le pares bolas, esto va a pasar, tienes que ser fuerte, esto... Se van a cansar de hacerlo. Luego de eso empieza un acoso psicológico muy fuerte, con chantaje, manipulación, amenazas, y empieza a migrar a otras formas mucho más duras, como las sociales, que tienen que ver con circular chismes, terminar amistades e incluso aislarte. El acoso por aislamiento, que es el que más están viviendo los niños y las niñas colombianos, es absolutamente brutal. Que tú llegues a tu entorno escolar y ese día todo el mundo te dejó de hablar. Y a eso se le suma un punto adicional, es el acoso cibernético, y es cómo se está usando los celulares, Snapchat, diferentes redes como Instagram, para burlarte y hacerle daño a otros y masificarlo. Eso se nos está saliendo de control. ¿Y eso pasó con tu hijo también? Y eso pasó. Empezó tal cual te lo acabo de describir: verbal, psicológico, social, terminando en un acoso cibernético brutal. También nos acompaña aquí en A Fondo Tatiana Urrea, psicóloga clínica, una persona experta en el matoneo. Tatiana nos va a explicar por qué el acoso escolar es un arma que hay que saber desactivar a tiempo, porque, como lo dice María José, puede matar. Las consecuencias que genera este tipo de comportamientos pueden afectar muy gravemente la salud de estos pequeños adolescentes y llevar a tener problemas de salud mental muy graves que necesitan una atención oportuna. Entendiendo un poco estos comportamientos, creo que lo que mencionaba María José es cierto. A veces se confunde como una broma pesada o como conflictos entre iguales que dejan de ser problemáticos.
Sin embargo, el acoso escolar es un grupo de comportamientos y actitudes en donde los niños sí tienen una intención de hacer daño. Es decir, hay intencionalidad y hay, ese fin y ese objetivo. Adicional a que deja de ser una broma y deja de ser un comportamiento de solamente un día y se vuelve en algo repetitivo y sistemático. Entonces ya vamos a ir 2 factores importantes. Una intención de daño, repetidas ocasiones, es decir, una persona sometida a este acoso cotidianamente. ¿Qué sucede? Que usualmente estos comportamientos se dan desde un lugar de poder, es decir, el niño, que es el acosador, se siente superior a otras personas, ¿no? Y esto es lo que le da un poco también ese camino para poder impulsar estos comportamientos. Pensemos en una persona que esté sufriendo esto cotidianamente. ¿Cómo está su salud mental? Tal vez es un niño que va a temer ir al colegio porque finalmente estos comportamientos lo que desencadenan es mucha angustia, mucha inseguridad y mucho miedo. ¿Miedo a qué? A que me vaya a pasar algo peor o a que las intimidaciones y las amenazas también asciendan, que eso es lo que pasa y como lo comentó María José, puede empezar desde un comportamiento verbal y terminar, a tener conductas mucho más fuertes y de mucho mayor compromiso como agresiones, extorsiones. Entonces son consecuencias que realmente se están pasando por alto, situaciones que se están pasando por alto y creo que es importante identificar qué es lo que le está pasando a ese menor. Todas estas cifras que nos parecen muy llamativas terminan siendo también un objeto de estudio por parte de las instituciones y por supuesto para generar espacios de prevención, porque hemos escuchado de los casos que son, que han llegado pues a estas estancias, un poco como el suicidio o como el caso que estamos explicando aquí de María José, pero yo creo que hay muchos niños que también están sufriendo de acoso y no necesariamente están llegando a esas estancias, ¿no? Entonces, sí es un problema importante, sí es un problema que puede matar y son personas que terminan siendo bastante afectadas a nivel de salud mental. A María José Quiseno le pasó una cosa que le sucede a muchas familias que denuncian que sus hijos están siendo acosados en el colegio. Y es que se encontraron que este es un tema en que las directivas y sobre todo las juntas de padres del colegio son muy celosas de que llegue a convertirse en un tema público, porque puede afectar a la imagen del colegio. Y la mayoría de las veces que se producen denuncias sobre matoneos, las juntas de padres, en lugar de tomar correctivos inmediatos, lo que hacen es negarse a aceptar que hay un problema en el colegio. Eso le pasó a Alba Reyes, la madre de Sergio Urrego, y le pasó a María José Quiseno en el Helvecia. Hay un problema, María Jimena, estructural, y es un problema de gobierno corporativo, especialmente en los colegios privados, como tú lo mencionas. Y aquí la Ley 1620 del 2003, que es quien regula los temas de convivencia escolar, se queda corta. ¿Por qué? Porque no hay quien controle. Es decir, ¿quién controla a la junta directiva del colegio? ¿Quién controla las decisiones que dentro de esa junta directiva y con ese rector se están tomando alrededor de esos modelos de convivencia escolar de los que tú hablas? Y ahí hay una debilidad material en la ley de la que tenemos que hablar, porque al final lo que termina pasando es que no solo en este caso, sino en muchos, las juntas directivas lo que tratan es de cuidar la reputación de las instituciones por encima de cuidar la vida de todos estos estudiantes. Al final, todos los niños de todas estas instituciones educativas, acosadores, acosados y observadores, que ahora en un ratico deberíamos hablar del rol del observador, son víctimas. Yo creo que en el triángulo del acoso, el acosador, el acosado y el observador son absolutamente víctimas. Víctimas de un sistema de adultos que quiere tapar y que no quiere reconocer que tiene un problema. En nuestro caso, lo único que hemos pedido es que se reconozca que hay un problema. Claro. Y que se identifique qué hay que hacer para que todos estos niños que están sufriendo de un entorno escolar inseguro puedan salir de este problema. Y no es con abogados, no es tapando la situación y no es diciendo que la situación está bajo control, como lo han dicho en las declaraciones públicas después del fallo de la Corte. Pero mire lo importante que ha sido su caso. Después de que usted hizo la denuncia
de que su hijo estaba siendo víctima de matoneo en el Colegio Helvecia, han salido muchas denuncias sobre niños que están siendo matoneados en el Colegio Helvecia. Por lo menos se han conocido de 5 casos más. Y el rector, Nimo. Aunque hay que hacer una salvedad que la hicimos al inicio de este programa. El problema no es solo del Colegio Helvecia. El bullying, el matoneo, es una infame práctica que se vive en casi todos los colegios de Colombia. Es un tema estructural colombiano, pero de este colegio en particular sé que vienen otros casos y a mí me han llegado diferentes casos, lo que habla de que realmente hay un problema. Hay un problema y frente a los problemas, ¿qué hay que hacer, María Jimena? Aceptarlos primero, reconocer que se tienen y 2, actuar. Esto no se trata de unos contra otros, esto no se trata de una junta directiva o de un rector defendiendo el honor o la reputación de una institución. Estamos hablando de la vida de cientos de niños y niñas. La psicóloga clínica Tatiana Urrea nos va a explicar cuáles son los roles que hay dentro del matoneo, porque los hay y cada quien cumple una labor. El matoneo no es de una persona, solo es posible cuando hay un grupo que decide matonear. Hay 3 roles: la víctima, el victimario y el observador. Ojo al observador. Tenemos varios roles en estas situaciones de acoso, ¿no? Tenemos en un primer lugar la persona que es víctima, en un segundo lugar la persona que es el acosador y en tercer lugar los espectadores. El rol que tienen estas personas es importante porque finalmente ellos pueden adoptar una posición activa o pasiva respecto a lo que está sucediendo. Y aquí me voy a devolver un poco como a algunos temas que María José tocó y es qué se está haciendo desde la prevención en los espacios educativos. Tenemos manuales de convivencia que finalmente son espacios o digamos estructuras que protegen, ¿no? Si se presenta en el colegio este tipo de comportamientos, estas serían las consecuencias. Pero no sé hasta qué punto eso se está pudiendo llevar a la realidad. Muchas veces en los colegios no se habla acerca de qué es el acoso escolar, ¿no? Entonces de entrada tenemos ahí, digamos, un espacio para cubrir y muchos niños no saben que están siendo víctimas cuando les está pasando esto. Hay algo que es importante mencionar y creo que muchas investigaciones lo han revisado y es el papel pasivo que adopta el observador, ¿no? Como si hubiera algo de temor también de poder manifestar y decir, oigan, algo está pasando con este compañero o estoy viendo que de pronto mi amiguita llora todos los descansos, ¿cierto? Como que hay, digamos, es una posición que depende también mucho de todo lo que se haya trabajado en casa desde la prevención de estos contextos. Hay familias que pueden hablar con sus hijos después de que termina la jornada escolar preguntándoles cómo te fue, qué fue lo bueno que te pasó hoy, qué no te gustó, cómo están tus amigos y poder intencionalmente indagar y digamos, mostrarnos con un interés para profundizar sobre lo que pasa en estos espacios. Hay familias que no. Si yo hago un trabajo desde la infancia y la conciencia, digamos, de estos escenarios, va a ser mucho más fácil que un niño me cuente que algo puede estar pasando en el colegio, o que yo le pueda enseñar qué hacer cuando él percibe que otras personas les está pasando esto. Lo que entiendo es que en los colegios debe haber pues un plan, digamos también un plan de cómo actuar frente a estos casos y también cuáles son las personas a las que se puede acudir en caso de que se presente, ¿no? Un niño finalmente tendría que tener un adulto de confianza en el colegio o en su casa quien pueda contarle, ¿cierto? Para decirle, mira, me está pasando esto. Pero lo que se ha encontrado es que siempre se adopta una actitud muy pasiva, ¿cierto? Como de vergüenza, y qué tal si me pasa a mí lo mismo, y qué tal si el colegio de pronto adopta otra postura y no me cree, ¿no es cierto? Entonces yo mejor no digo nada y me convierto en un espectador pasivo. Este otro tipo de escenario del espectador activo es donde ya también yo me vuelvo parte un poco y cómplice de lo que está sucediendo. Entonces, estos niños sin duda pues son la cabeza, los acosadores, pero no funcionan del todo solos. Tienen algunas personas que también, pues, no sé, por las características del comportamiento y demás, se vuelven cómplices de la situación. Y también, digamos, se hacen partícipes generando una posición un poco más activa, ¿no? Como
Tatiana Urrea, la psicóloga clínica que nos acompaña hoy en A Fondo, nos va a explicar, en el tema del matoneo, todos los involucrados terminan siendo afectados con consecuencias nefastas. No solo la víctima, también el victimario y también el observador pasivo o activo. Creo que sí es súper importante resaltar que aquí los tres afectados también terminan siendo esos tres roles de los que hablábamos inicialmente. Hay consecuencias, por supuesto, en todos los niveles, o sea, tanto para la víctima como para el victimario y así los espectadores. Y creo que eso es lo que tampoco se entiende. O sea, pensamos como, no, ok, esta persona está haciendo daño, pero también a esa persona le está sucediendo algo. Es un niño que también va a crecer y va a terminar también, pues, interactuando en otro tipo de relaciones, que eso es lo que también preocupa mucho. Son niños que también requieren intervención porque también seguramente hay condiciones de salud mental y psicológicas que llevan a que, digamos, interactúen de esa manera. Tal vez la única forma de socialización que han enseñado en casa es a través de los comportamientos violentos, ¿no? Porque son, digamos, personas que puntúan positivo para la violencia en muchos escenarios. Entonces, claro, hay muchos focos de intervención en todos los lugares. Creo que eso no puede pasar por alto. Y parte también del ejercicio de compartir estas experiencias es lograr también la prevención, ¿no? Creo que cuando se visualizan estos casos, pues hay personas que se pueden sentir identificadas y poder buscar ayuda, que eso creo que es lo más importante. Y alzar la voz. Hay que alzar la voz, no nos podemos quedar callados. Porque mira que en la medida en que yo alcé la voz han salido otras víctimas. Sí, sucede un efecto que yo te digo la verdad, yo no lo esperaba. Y es el miedo de las víctimas que bajo la voz de otro deciden salir porque se sienten respaldadas. María José, ¿qué tan difícil es cuando uno encuentra que varios de los acosadores forman parte de las familias más importantes de las juntas que manejan un colegio? ¿Eso cómo se puede enfrentar? ¿Y cómo lo ha enfrentado usted? Pues ahí yo te diría, María Jimena, que hay un tema puntual que es el que a mí más me ha sorprendido y es el de conflicto de interés, que yo creo que todos hemos aprendido en la vida empresarial, y es si yo tengo mis hijos en un escenario escolar y soy parte de una junta directiva, independiente de que mi hijo sea el acosado, el acosador o el observador, yo creo que ahí hay un conflicto de interés real del que no se ha hablado en términos de la estructura. Por eso vuelvo y te digo que hay un tema de gobierno corporativo complicado. Pero al final yo creo que de lo que se trata, y coincido con Tatiana, es de una sociedad del silencio. A mí me da duro todavía pensar en una sociedad y en una cultura en donde el silencio es un código de honor. Pareciera que el código de honor que tenemos adultos y niños es el silencio, porque quienes están cerca del victimario lo protegen. Tanto adultos como niños protegen al victimario para ser aceptado. Y quienes conocen los abusos guardan silencio para protegerse, ¿no? Porque el miedo entre unos y otros es más fuerte, es muy fuerte el miedo que están viviendo que la voz. ¿Por qué no alzamos la voz? Porque en nuestra sociedad hemos aprendido que la violencia es el camino y no alzamos la voz cuando a otro le están haciendo daño. Uno se pregunta si detrás de todo esto es que está también esa narrativa en la que todo lo distinto no es bien recibido, y en la que la falta de empatía con el otro, con el que se ve distinto y con el que actúa distinto, pues ha sido el motor también de una cultura pues muy poco democrática. Y sobre todo que esa falta de empatía, esa incapacidad de sentirse en los zapatos del otro, se siente sobre todo en los círculos más privilegiados. Tatiana Urrea, nuestra psicóloga clínica, nos responde. Sí, digamos que tiene mucho que ver con la empatía, como tú dices, pero también pienso que afrontar estas situaciones indudablemente genera mucho malestar y mucha responsabilidad adicionalmente. Entonces, puedo ser empática, por ejemplo, con lo que le está pasando a una persona, pero igual guardar silencio, ¿sí? Por todo lo que implica, ¿no? Tener que lastimosamente, en el caso que aquí estamos exponiendo, pues se tuvo que llegar
a estancias mayores. Claro, o sea, no se escucha desde el silencio. Exactamente. Entonces, claro, no es que desde el principio sea validada esta situación, sino que realmente creo que puede ser también falta de atención y responsabilizarnos. Finalmente yo pensaba en que esto del silencio no solamente se da en estos espacios, sino pensemos en otros escenarios de violencia. También sucede lo mismo. Preferimos guardar silencio a cambio de tener que romper un poco y atravesar por una situación que es incómoda y de malestar. Y pensaba también en cómo estos niños, o sea, estamos hablando de casos que son, digamos, ya visibles, o sea, niños que se ha identificado que esto pasa, pero finalmente, como mencionaba María José, son niños que sufren en silencio y no se va a llegar siempre a eso en todos los casos, ¿sí? Entonces sí me preocupa un poco también cómo hay esa ausencia de responsabilidad, porque es que tampoco el contexto nos permite sentirnos seguros para manifestar estas cosas. Siempre está como el miedo de qué va a suceder, porque finalmente los procesos no se llevan a cabo de la mejor manera. Entonces, vivo con una angustia terrible y un miedo, pues el niño va a preferir estar en silencio porque sabe que lo que se viene más adelante implica un montón de cosas que no se sabe si se van a resolver de la mejor manera. María José, ¿tú crees que detrás de todo esto, como dice la psicóloga, hay esta incapacidad de la sociedad colombiana por sacar la violencia de la vida cotidiana? Yo he pensado mucho de cuál es como el centro de gravedad de lo que nos está pasando. Y tal vez por décadas los colombianos hemos normalizado la violencia. Los niños en los medios de comunicación y en las redes sociales ven la violencia como algo natural. Luego, si no les enseñamos en una triada que tiene que ser la casa, el colegio y los compañeros, a no normalizar la violencia, a decir lo que me estás haciendo me hace daño, a decir para. Claro. O a elevar la voz y buscar a otra persona para denunciar. Esta es una sociedad, la colombiana es una sociedad que no denuncia y que quienes denunciamos terminamos siendo los enemigos de todos. ¿Sí? Porque entonces yo no sé por qué se revierte la situación y las víctimas terminamos siendo los villanos cuando lo único que queremos hacer es alzar la voz para salvarle la vida a los demás. A lo que se suma un pensamiento natural que yo he visto en los niños y es, no me van a creer. Ese no me van a creer es abrumador, porque el ecosistema les hace pensar que lo que les está pasando es porque lo merecen. Y al creer que lo merezco, pienso que no me van a creer. Y al creer que no me van a creer, pues impera el mismo silencio en mi propia voz. María José, ¿qué le puedes decir tú a las mamás y a los papás que en este momento están enfrentando el dolor de ver que su hijo es matoneado en el colegio? A partir de tu experiencia, ¿qué podrías decirle para que ellos también sepan descifrar cuando el hijo de uno tiene problemas en el colegio y poder de pronto pues atajar las cosas a tiempo? Como sociedad, María Jimena, tenemos que hablar, tenemos que aprender a elevar la voz y, como te decía, a poder decirle al otro, para, lo que me estás haciendo me hace daño. Lo primero que yo les diría a los papás es mucho atención a lo que están diciendo y haciendo sus hijos. Desde nuestra casa también se puede estar gestando que nuestros hijos estén teniendo comportamientos violentos sin nosotros identificarlo. Luego poder estar muy pendientes de lo que está pasando, de cómo se narran, de cómo se hablan. Los niños de hoy en día no se hablan bien entre ellos. Cómo se están hablando, cómo se están narrando, cómo se están tratando. Por el otro lado, identificar algunos síntomas que yo creo que, si bien son silenciosos, porque como lo hablaba Tatiana, el acoso es absolutamente silencioso, los niños sí empiezan a cambiar. Los niños empiezan a tener silencio, se mantienen alejados de quienes antes eran sus amigos, se culpan a sí mismos de sus problemas. Cuando un niño se culpe a sí mismo de sus problemas, ponle atención. Cuando un niño llegue muy callado, ponle atención. Cuando un niño cambie los hábitos que antes tenía, ponle muchísima atención, porque algo está pasando. Y el concepto de asimetría del que hablaba Tatiana y habla la ley, yo lo quiero retar un poco y lo he estado retando un poco de cara a los cambios que se tienen que hacer, porque en nuestro caso el concepto de asimetría yo creo que es equivocado, porque nuestro hijo era un niño líder. Quienes lo conocen saben que era un niño líder, que era un niño absolutamente fuerte, con una gran capacidad de influencia en su salón.
Por eso el colegio desestimó las denuncias, porque es que es un niño líder, porque es que es el de la clase, el que moviliza, el que hace todo, y el acoso fue tan brutal que acabaron con su autoestima. Así que no se necesita ser débil, ojo, no se necesita ser débil para ser una víctima. Incluso los más populares pueden ser una víctima. María José, ¿cómo supiste que tu hijo estaba siendo acosado? Hay una pregunta fundamental que yo le empecé a hacer y es, ¿cómo te están haciendo sentir? Porque empecé a sentir muchos silencios y muchos cambios de comportamiento en un niño que era absolutamente líder. Y al identificar esos silencios, al identificar esos hábitos de los que te estoy hablando y al empezar a identificar también síntomas físicos como la pérdida de peso, como que antes usabas gafas y hoy ya no usas gafas, como que antes frecuentabas ciertos espacios y hoy no los frecuentas, empezaron a prender las alarmas. Y ahí acompañarse, y también es otra recomendación para esos papás y mamás que nos están oyendo, y es acompañarse de un experto. Al final, que se haya constituido un acoso o no, fue un equipo de médicos expertos quien en un acompañamiento empezaron a identificar muchas señales que tal vez por ese mismo silencio de miedo que tiene la víctima, nosotros no habíamos identificado. En abril de este año, el Congreso de la República instaló una comisión accidental para revisar la Ley 1620 del 2013, que habla sobre la necesidad de crear estas comisiones de convivencia en los colegios, en los planteles educativos, que precisamente se encargan de manejar temas tan complicados como el matoneo. María José, tú formas parte de esa comisión accidental que se creó y la mamá de Sergio Urrego, Alba Lucía Reyes. ¿Qué es lo que pasa con estos manuales de convivencia? ¿Por qué no han avanzado lo que se necesita para evitar el matoneo en los colegios? ¿Ha servido esa ley o no ha servido? No ha avanzado como uno quisiera que avance, pero yo quiero tener la certeza, María Jimena, que con el fallo de la Corte y con los casos que están sucediendo vamos a avanzar. El día de la instalación incluso estuvo el viceministro de Salud y hablamos de que esto se trata de un problema de salud pública también, pues porque la carga, como decía Tatiana, de salud pública que le estamos imponiendo al sistema es enorme cuando podríamos tratar los casos antes de que lleguen a una fase tan avanzada. Se trata de una pandemia, es una pandemia de violencia que al año en el mundo el acoso escolar cobra más vidas que el cáncer en niños entre 9 y 14 años. Esto al aparato estatal le vale no solo muchísimo dinero, sino que a los colombianos nos tendría que marcar una prioridad en la agenda de la conversación desde la sala de la casa hasta las altas esferas de lo que está pasando. Y hay un elemento adicional, María Jimena, que no hemos hablado y que debe tener esa ley, y tiene que ver con regular el uso de imágenes de menores en redes sociales. Tú que eres periodista y que manejas todos estos temas, el ciberbullying está bien definido en la ley, pero hay una brecha muy compleja que es cómo pueden usar los niños entre menores de edad fotos de otros niños para hacer y acabar con la reputación y la imagen de esos niños. Hay un vacío enorme, ojo, al uso de imágenes en redes sociales sin autorización. María José, ¿por qué usted, como Alba Reyes, la mamá de Sergio Urrego, decidió, después de toda esta dolorosa experiencia, abrir una fundación con el lema de que el acoso escolar mata? Porque se nos están muriendo los niños en nuestras manos, porque los papás y mamás de tanto las víctimas como los victimarios no quieren entender que tenemos un problema. Y de lo que se trata, María Jimena, esta causa es simplemente de que nos sentemos todos a la mesa a decir, tenemos un problema y entre todos lo podemos solucionar. Esos niños de los colegios públicos y privados van a ser esos líderes del mañana, van a ser quienes van a construir esa Colombia del futuro. ¿Y en manos de quién vamos a quedar? Si, como lo decía Tatiana, que es la experta, estos niños van a quedar con afectaciones psicológicas para toda la vida. Tanto el que fue violentado como el violento que no le enseñaron a poner límites y que no le han dicho, para, lo que me estás haciendo me hace daño. María José, no quiero terminar esta entrevista sin preguntarte, ¿con quiénes has librado esta dura pelea? ¿Con tu esposo,
con tu familia, con tus padres? ¿Quién te ha ayudado? Todo mi entorno familiar, o sea, esta es una causa que no es de una persona, esta es una causa de mi esposo, esta es una causa de mi hija, esta es una causa de mi mamá, esta es una causa de todos como familia, que además tenemos una gran admiración por todos esos niños y niñas que hoy están siendo víctimas de acoso escolar, pero que han logrado sobrevivir, porque al final es triste pensar que esto se trata es de ir al colegio a sobrevivir. Este podcast es una invitación para que desterremos de nuestras vidas la cultura del silencio, el temor de llamar las cosas por su nombre y de distinguir claramente cuándo es que un niño o una niña está siendo víctima del bullying, del acoso, del matoneo. Quedarnos callados, como nos ha pasado, es una demostración de que el bullying es un tema acendrado no solo entre los niños, sino que también se hace entre los adultos y que por eso, por ser una práctica que se acomete en la trastienda, en la penumbra, hecha para que no se descubra, es porque es muy difícil desactivarla. El matoneo mata, recuérdenlo bien, y hay que alzar la voz, como dice María José Quiseno, y como dice también la mamá de Sergio Urrego, Alba Lucía Reyes. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.